algo que también es muy común, que es el perfeccionismo, que a pesar de que parece que es algo bueno a veces, ¿no? Porque es como que intento ser mejor, puede hacer que seamos menos productivos, porque muchas veces esos estándares tan altos hacen que nunca nos parezca que lo que estamos haciendo está lo suficientemente bien. Entonces seguimos perfeccionándolo hasta un nivel que a veces nadie más va a apreciar y nos cuesta pues muchas horas, muchos días o meses. Clara es licenciada en bioquímica por la Universidad Autónoma de Madrid, es doctora en neurociencia por la Universidad de Barcelona y además es divulgadora científica. Muchos la conoceréis porque es la creadora del canal de YouTube Cerebrotes. Española radicada en Reino Unido, con un doctorado en neurociencias y divulgadora científica. En este caso es una bioquímica, doctora en neurociencias, que divulga en redes sociales. Tiene un canal maravilloso que se llama Cerebrotes. Ella es Clara García. Hola creadores, bienvenidos a un episodio más del podcast. Para los que no me conocen, mi nombre es Marcelo Segarra y hoy les traemos a Clara Gorro, quien es una doctora especialista en neurociencia. Durante la entrevista tocamos muchos puntos. Entre estos son cosas que van a poder aprender acerca de ciertos hábitos y cosas accionables, específicamente hablando desde el punto de la neurociencia como tal. Y esto va a hábitos que pueden utilizar para estar presente. Como saben, es algo que les cuesta un montón a personas, incluyéndome. Entonces hablamos sobre eso, ejemplos prácticos sobre cómo estar más presente. Hablamos acerca de lo que es el ayuno de dopamina, qué exactamente es y los beneficios que tiene. De ahí hablamos sobre cómo lidiar desde el punto de la neurociencia como tal, los temas de síndrome de impostor, culpabilidad y también depresiones. Y por último, finalizamos hablando acerca de la productividad, específicamente entrar a detalles sobre cómo mejorar nuestro rendimiento cognitivo y un elemento clave que ayuda a que seamos más productivos, que llega a ser la higiene del sueño como tal y la importancia que tiene el sueño como tal en nosotros y en nuestra productividad del día a día. Es realmente una entrevista increíble. Espero que puedan tomar muchas notas y aprender sobre lo interesante que es este mundo de la neurociencia para poder conocernos y para que podamos rendir mejor. Y bueno, si les ha gustado este tipo de contenido, déjenos saber en los comentarios, suscribirse a este canal de podcast, a este canal de YouTube. Y bueno, espero que disfruten este episodio tanto como yo. Hola Clara, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida a Creadores. Hola, muchas gracias, muy bien. ¿Cómo estás tú? Todo muy bien, gracias. Mira, de mi lado ando demasiado emocionado por todo lo que nos vas a compartir hoy. Como te comentaba previo a la entrevista, la neurociencia es un tema que me encanta. Sé que creas contenido increíble alrededor de eso. Y bueno, quizás para la audiencia que no está muy familiarizada con tu trabajo, quizás podrías comentarnos un poco de quién eres, quizás darnos ese resumen corto de 1 o 2 minutos para que podamos tener ese background tuyo. Vale, perfecto, muchas gracias. Bueno, pues yo soy Clara y tengo un canal de neurociencias en YouTube, se llama Cerebrotes, donde hablo de neurociencia y psicología. Y tengo también un podcast junto a mi amigo Hugo Quintela. El podcast se llama Mentes Covalentes y ahí pues él habla de química y yo hablo de neurociencia. Y estos son pues proyectos que llevo a cabo en mi tiempo libre, digamos, porque luego pues tengo mi trabajo también en una empresa, también relacionado con el tema de la ciencia y la comunicación. Y bueno, yo me formé en biología e hice un doctorado en neurociencia cognitiva. Ese sería un poco así el resumen. Buenísimo. Bueno, a ver, empecemos un poco con esto. O sea, obviamente tú estando como neurocientífica técnicamente, no teniendo tu expertise ahí, ¿cómo formas tú tu rutina, quizás tus hábitos en base a eso, en base a cosas que te van ayudando? ¿Podrías comentarnos un poco acerca de qué hábitos tienes y vamos partiendo alrededor de eso? Vale. Bueno, a ver, yo creo que sí que es verdad que puede ayudar saber un poco del cerebro, aunque no necesariamente siempre aplicamos lo que sabemos que es bueno, ¿no? Que a veces uno sabe que estudiantes de medicina fuman, por ejemplo, y ellos saben que es malo, pero bueno, uno va aprendiendo cosas y luego decide si aplicarlas o no. Yo creo que es verdad que durante el doctorado, sí, durante el doctorado fue una época bastante intensa.
que quizás ahí no llevé siempre los mejores hábitos, pero ya cuando estaba empezando a escribir la tesis, ahí sí que me lo tomé muy en serio, el cuidarme más para rendir muy bien, como podría ser alguien que esté también lanzando su proyecto, ¿no?, de emprendimiento. Y ahí sí que empecé pues a llevar un horario más fijo de sueño, de irme siempre a dormir a la misma hora, porque eso ayuda mucho a tu cuerpo a que les sea más fácil despertarse también a la misma hora y tener esa rutina. Es como que tu reloj biológico se va adaptando también a eso. Y bueno, comer sano, movernos es muy importante en general para nuestra salud física, nuestro corazón, nuestros músculos. Para cuando seamos más mayores también el tener esa masa muscular es muy importante. Y para nuestro cerebro también es importante porque luego recordamos también mejor si hemos realizado actividad física, así que se ha visto que puede estar relacionado. Estar en contacto con la naturaleza también es muy bueno para nuestra salud. Así que diría que ese tipo de cosas las intento tener en mente, aunque no siempre la realizo, ¿no? Depende de en qué momento esté. Totalmente. A ver, rompamos esto en pedazos. Primero empecemos con el sueño y descanso. Lógicamente creo que es algo que se ha empezado a hablar mucho más, por lo menos para influencers, neurocientíficos que crean contenido en inglés. Es un tema que está pegando harto, ¿no? O sea, que ya hay más información, hay más estudios y en español no mucho, lamentablemente, ¿no? Pero hay pocos influencers como tú que crean un montón de contenido educativo que van educando sobre estos temas. Y nos encontramos con el tema que sueño y descanso llega a ser el pilar de nuestras vidas, ¿no? Es algo que muy pocas personas lo consideran. Es más, tal como mencionabas, quizás cuando estás haciendo tu doctorado o también estás en la universidad, tal como yo, no apreciábamos el sueño, era lo primero que sacrificábamos estudiando y realmente hay toda una cultura mala alrededor hacia la higiene y importancia del sueño, ¿no? Entonces, ¿podrías comentarnos un poco acerca de, qué impacto tiene desde quizás un punto de la neurociencia el no dormir y luego entramos a lo que es la higiene de sueño? Vale. Pues sí, como tú has dicho, yo durante la época de la universidad, por ejemplo, iba durmiendo muy pocas horas a los exámenes porque priorizaba el estudiar más y eso no es un buen consejo si pensamos en cómo funciona el cerebro. En primer lugar, es importante porque durante el sueño se ha visto que es el momento en el que el cerebro limpia de desechos el cerebro. Hay un líquido que va recorriendo nuestro cerebro y esa recogida de esos desechos se hace durante la noche, durante el sueño, digamos, ¿no? Un sueño largo, reparador, es cuando se hace. Entonces, si no duermes, pues vas a estar acumulando más desechos, pero es que luego eso se traslada en que estás menos alerta, menos capacidad de atención, estás más irritable también, entonces no vas a poder estar igual de bien para realizar las actividades de la vida diaria. Y luego a la larga pues está relacionado también con problemas de salud. Evidentemente no todo el mundo que no duerme bien es por decisión propia. A veces hay personas pues que tienen insomnio y ahí es donde también entra en juego la higiene del sueño, como tú dices. Totalmente. ¿Y para ti qué es una higiene del sueño? Bueno, yo no soy experta tampoco en sueño, pero según entiendo yo, tiene que ver con irse a dormir a una hora parecida cada noche, dejar de utilizar pues nuestros dispositivos electrónicos pues un tiempo antes de irse a dormir, una hora o así, dormir en una habitación que esté no muy caliente porque eso hace que sea más difícil conciliar el sueño, ese tipo de cosas, no estar con el móvil en la cama antes de irnos a dormir. Bueno, y luego recomiendan que si tienes problemas para quedarte dormido, pues que te levantes y te vayas a la habitación para que asocies tu cama, tu habitación con el descanso y vayas a hacer otras cosas fuera de ella, ¿no? Eso es lo que tengo entendido que es lo que recomiendan los expertos. Claro, totalmente. Comentabas un poco hace unos minutos acerca de cuando estás teniendo un sueño profundo y reparador, que ocurre como esta limpieza del cerebro, ¿no? En este caso, desde el punto de la neurociencia, ¿tú crees que hay mejores hábitos quizás para uno
poder recordar esas cosas, porque creo que es un gran porcentaje, como el 90% de las cosas que estás aprendiendo, viviendo, que el cerebro quiere como que olvidar, ¿no? Que quiere desechar porque quiere mantener únicamente lo que cree que es importante para tu sobrevivencia. Me imagino algo así, es lo que estuve leyendo un montón de estudios. ¿Tú dirías que hay ciertos hábitos quizás para mejorar esta retención, para poder retener lo que aprendemos, o quizás algo que le vemos, o alguna actividad que queremos recordarlo por algún motivo? Yo creo, ¿Hay algunos hábitos que podemos practicar para poder hacerlo? Yo diría, si no me equivoco, que en general la repetición hace que sea más fácil la consolidación de un recuerdo. También es verdad que hay emociones, o sea, hay momentos en la vida que de repente son muy intensos y vivimos con mucha emoción, y eso también ayuda a que se consolide ese recuerdo sin nosotros intentarlo, ¿no? Si de repente, pues no sé, te atracan por la calle, seguramente eso no lo vas a olvidar porque había mucha emoción, y eso ayuda a que ese recuerdo se guarde. Pero en general, cuando queremos aprender algo, pues la repetición suele ayudar. Ya si es de cara, por ejemplo, a un examen, a una prueba de ese tipo, pues el repasar por la noche antes de irse a dormir, justo antes, también puede ayudar a que recordemos más al día siguiente. Ese tipo de cosas. Yo creo que también prestar atención es muy importante, porque si en el momento en el que estás viviendo algo no estás con todos tus sentidos enfocado en eso, es más fácil que ese recuerdo pues no se guarde tan bien. Si estás intentando estar con todos tus sentidos y decir, vale, estoy viviendo esto, es más fácil que lo recuerdes, yo creo. Totalmente. Y acabas de tocar un punto súper importante, el tema de estar atento, y me imagino que ahí se va igual el tema de estar presente. Algo que por lo menos en mi vida estuve tratando de hacer un montón es estar consciente de que el 80% o 90% o 99.9% del tiempo no estoy presente, ¿no? Y es algo que he empezado ya a desarrollar la práctica de poder realmente estar presente para poder estar más enfocado y, poder crear y rendir mejor desde un estado presente, ¿no? Porque al final y al cabo eso te hace más productivo, lo que me he dado cuenta al tratar de practicar todo esto es que tratar de suprimir los pensamientos es algo sumamente difícil. ¿Qué mejores prácticas recomendarías tú, quizás desde el punto de la neurociencia, que deberíamos tomar en cuenta para poder estar presentes, para aumentar este estado de presencia como tal y estar más atentos, ¿no? Sí, pues lo que yo, hasta donde yo sé, es la práctica así que se suele practicar, ¿no? Sería el mindfulness o conciencia plena. Para intentar estar presentes justamente. Y como tú dices, suprimir un pensamiento es difícil o casi imposible, y desde la práctica de mindfulness no se pretende que tú suprimas, sino más bien que seas consciente de cuándo estás teniendo ese pensamiento y lo dejes ir, como quien está viendo el tráfico pasar y dices, vale, aquí está este coche, lo veo, soy consciente, lo dejo pasar y el coche sigue, ¿no? Dejas que ese pensamiento se vaya. Y yo creo que aparte de eso, el acostumbrarnos a no hacer tanto multitasking, que estamos muy acostumbrados hoy en día, pues a estar con el móvil, a lo mejor te escribe alguien, respondes, luego vuelves a tu email, luego sigues haciendo lo que estabas haciendo y estás como haciendo 3 cosas a la vez, y se ha visto desde un punto de vista de la psicología y de la neurociencia que el multitasking en sí no es posible. Al final lo que estás haciendo es alternar entre tareas de manera muy rápida. Y eso se ha visto que es menos eficiente. Entonces, en general, bloquearse, intentar aislarse de esos estímulos, quizás poner el móvil en modo avión, en silencio, o guardarlo en otra habitación, si es que el móvil nos distrae. Si es otro tipo de cosa, pues no tener quizás los emails con la alarma para que salte, sino pues se suele recomendar dedicar bloques del día, ¿no? Decir, venga, pues ahora miro las redes sociales, ahora miro el correo electrónico, etcétera. Y luego, pues practicar mindfulness puede ser muy beneficioso para esto de practicar la atención y ser capaces de estar en el momento concentrados, ¿no? Sin que se nos disperse la atención. Claro, ¿qué te refieres con practicar mindfulness para la audiencia que está escuchando? Bueno, mindfulness es como se conoce a esta práctica de atención plena que
yo tampoco soy una experta en el tema, sí que la he practicado, sí que he leído artículos sobre ella, pero no soy una experta en mindfulness en concreto. Entiendo que hay diferentes maneras, ¿no?, de practicar mindfulness, pero en general pues tiene que ver con... bueno, es lo que se conoce también como la meditación, o la meditación es una manera de practicar mindfulness más bien, ¿no? Entonces, bueno, puedes seguir, hay aplicaciones que se pueden tener en el móvil que te hacen una sesión guiada, y bueno, pues hay cosas como el body scan, que tiene que ver con hacer un escáner mental de nuestro cuerpo, de ir sintiendo pues sensaciones que tenemos, ¿no?, desde la cara, los brazos, el contacto con la silla, cosas así, hasta luego pasar a la respiración y ser conscientes de cómo estamos inspirando y expirando. Tiene que ver con mantener tu atención en algo concreto, eso que puede ser algo de este estilo. Luego hay otros tipos de meditaciones que creo que repiten palabras, mantras, etcétera, que eso yo no lo he probado nunca, pero tiene que ver con eso, con entrenar tu atención. Wow, ok, perfecto. Sí, queda totalmente claro. Ahora, ya que estamos tocando igual todo ese tema del estar presente, eliminar distracciones, vamos a hablar un poco de que multitasking, y como sabes, contamos con una audiencia que busca emprender o quiere crear algo en sus vidas o simplemente ser mejores, ¿no? Y para eso es un componente importante que todo el mundo buscamos al final y al cabo, porque es algo que es un reto, igual personalmente es un reto sumamente grande, es cómo ser productivo, ¿no? Y creo que hay un montón de buenas prácticas acá, pero ¿cuáles dirías tú que son desde un punto de neurociencia, que deberíamos aplicarlas para aumentar la productividad? Yo aquí no sé si soy capaz tanto de responder desde la neurociencia como más de la experiencia propia, ¿no? Porque la neurociencia al final, bueno, te ayuda, ¿no?, a entender cómo funciona tu cerebro, como cosas así, como saber que nuestro cerebro no es capaz de estar prestando atención a muchas cosas a la vez, pero más allá de eso no me atrevería tampoco a dar un consejo concreto de productividad basándome en la neurociencia. Sí que diría que tiene mucho que ver con cómo productivo seas, también cómo de importante sea ese objetivo para ti. Una misma persona puede tener momentos muy fuertes de productividad cuando está trabajando en el proyecto que le ilusiona, y en cambio dispersarse un montón con una tarea que encuentra aburrida. Por otro lado, hay algo que también es muy común, que es el perfeccionismo, que a pesar de que parece que es algo bueno a veces, ¿no?, porque es como que intento ser mejor, puede hacer que seamos menos productivos, porque muchas veces esos estándares tan altos hacen que nunca nos parezca que lo que estamos haciendo está lo suficientemente bien. Entonces seguimos perfeccionándolo hasta un nivel que a veces nadie más va a apreciar, y nos cuesta pues muchas horas, muchos días o meses, o ni siquiera llegamos a lanzar nuestro proyecto porque no nos vemos preparados. Entonces el intentar bajar ese perfeccionismo creo que también puede ayudar a ser más productivo. Y luego, pues por supuesto, el descanso es muy importante, tomarse algún descanso durante el día, no intentar hacer una sesión maratoniana de 12 horas seguidas, sino también intentar recargar energías, pues como recargamos nuestro móvil, ¿no? Nosotros también necesitamos parar, salir, levantarnos, ir al gimnasio y también tener nuestras relaciones sociales. Y si estamos contentos, también creo que eso ayuda a que seamos más productivos y no nos enrosquemos ahí quizás en ciertas ideas, ¿no? Autocrítica, etcétera. Totalmente. No, sí, y estoy sumamente de acuerdo. Por lo menos igual desde la práctica a mí me ha funcionado eso un montón. Cambiar de tipos de energías, ¿no? Un tema es la energía mental y otro tema lo veo como la energía corporal, y ir rotando de eso, de ese tipo de energías, es algo que me ha ayudado un montón en cuestión de la productividad para poder recargarme en ambas, ¿no? Y acá se va un montón a lo que mencionaste al principio, ¿no? De un pilar importante es estar en movimiento. Creo que hoy en día, teniendo trabajos remotos, solamente estáticos, en oficinas, no estamos constantemente en movimiento, ¿no? Y estamos hechos para estar en movimiento, o sea, y eso afecta un montón en cuestión de quizás recargarnos energéticamente, ¿no? Porque al final y al cabo, si no estamos bien energéticamente, en cuestión de nuestra energía mental, va a ser muy difícil estar enfocados, ¿no? Por lo menos igual eso es lo que he encontrado. Ahora, no sé si quieres aumentar algo ahí. Sí, no, yo diría que sí, que es importante movernos, como tú dices, o sea, desde un punto de vista evolutivo el ser humano está hecho pues para andar y para moverse,
y creo que, bueno, que lamentablemente nuestro estilo de vida actual pues no lo pone fácil. Y sí que es verdad que el hacer ejercicio aumenta pues nuestra sensación de alerta, lo que tú llamas energía a lo mejor, ¿no? El sentirse más motivado, más contento, todo eso puede ayudar, desde luego. Ok, sí. Totalmente. Ahora, quiero hablar sobre la procrastinación. Ya no sé si lo he mencionado muy bien, normalmente hablo, mi Spanglish a veces me molesta un poco, bien. pero bueno, hablemos un poco sobre eso. ¿Por qué procrastinamos? ¿Por qué dejamos las cosas a un lado? Y esto es algo que todo el mundo obviamente es culpable y creo que, bueno, por lo menos de mi lado es algo que pues, me considero una persona sumamente disciplinada y trato de ponerme siempre en lugar de no hacerlo, pero igual lo hago, ¿no? Entonces, sé que todos deben resonar con esto, pero ¿por qué lo hacemos desde el punto de la neurociencia? ¿Qué podemos hacer para mejorar eso? Aquí la neurociencia, no sé si tiene algo que decir, no sé si hay algún estudio de ese sentido. Yo no soy psicóloga, pero sí que he oído a psicólogas explicar la procrastinación tiene que ver con un problema de gestionar emociones, no tanto con el ser vago, o sea, porque como tú dices, tú puedes ser una persona muy determinada en hacer las cosas, ¿no? Que realmente eres responsable, estar motivado y aún así procrastinar, y tiene que ver un poco con esa gestión de la emoción, de lo que nos está generando, creo, si no recuerdo mal. Entonces pueden ser tareas que nos abruman a veces, que quizás puede ser por los estándares que tenemos o porque la vemos como una tarea inmensa o que realmente no nos apetece nada. Y bueno, suele ayudar pues el descomponer esa gran tarea en pasitos pequeños y el decir, venga, me pongo que sea 5 minutos, y una vez te pones 5 minutos es más fácil ya que entres en ese flow, o que por lo menos digas, venga, pues ya que estoy, me pongo un poquito más. Y bueno, ya lo hagas, ¿no? Es un poco el quitarte de la cabeza y entrar en el cuerpo y decir, lo hago, me pongo a ello, sea lo que sea. Pero no es fácil, no es fácil. Tenemos muchos ese problema. Claro. Por lo menos lo que he encontrado de mi lado, creo que se va a tres factores, ¿no? Porque me gusta un montón analizarme un montón. Primero, un tema del síndrome de impostor, que quizás podemos traer ahí a detalle. Porque a veces me llega, ¿no? Y por eso igual lo procrastino, lo dejo a un lado. Segundo, porque no encuentro, un tema quizás de priorización, saber priorizar y ver qué realmente es importante ahora, y quizás lo cambio por un tema de sentirme más productivo, por cosas más fáciles que hacer. Creo que es algo que me llegó igual. Y tercero, por quizás acá no sé si esto se va desde el punto de neurociencia como tal, pero el sentido de recompensa, que a veces no lo sientes tan inmediata porque, tal como dices, es algo largo, es algo más importante que va a mover quizás la aguja, pero toma tiempo, y quizás porque el sentido de recompensa, porque no te bota ningún tipo de dopamina, cualquier químico que vas a sentir en el momento que lo vas a lograr, porque falta mucho para lograrlo, no lo siento en ese momento. Por lo menos son cosas que lo he encontrado, ¿no? Ahora, sé que tienes un video sumamente popular sobre el síndrome del impostor. Quisiera un poco que hables sobre esto, porque es un tema que creo que todo el mundo lo tiene. O sea, tiene como esta falta de confianza, por un lado, y tiene este síndrome del impostor, ¿no? Entonces, ¿podrías comentarnos un poco cómo tú lo dirías en términos simples? ¿Qué es el síndrome del impostor? Las mejores prácticas para poder salir de ello. No sé si todo el mundo lo tiene. Es verdad que es bastante común, pero también tenemos personas que les ocurre al contrario, que son sumamente confiadas y demasiado, ¿no? Que teniendo pues un nivel quizás de conocimiento bajo, sí. A veces pasa el efecto contrario, ¿no? Que es esto conocido como el Dunning-Kruger, el efecto Dunning-Kruger, que también puede ocurrir. Pero bueno, yendo al síndrome del impostor, es común y sobre todo se ve más en personas que han llegado a niveles educativos o de éxito profesional altos, ¿no? Porque ya dices, ¿qué hago yo aquí? Rodeado de esta gente, también te encuentras gente con perfiles diferentes al tuyo a veces, ya sea pues otros estudiantes, otros profesionales, y siempre es fácil ver lo que ellos saben, que tú a lo mejor no sabes, y te comparas. Aquí entra en juego la comparación, aunque tú no estás viendo quizás
otras cosas que tú sí que sabes o se te dan bien y ellos no, porque al final no se nos puede dar bien todo y no podemos saberlo todo. Entonces, tiene que ver con esa sensación de inadecuación, de no sentir que estamos quizás en el lugar correcto o que no sabemos lo suficiente para ese puesto o para esa tarea que estamos realizando. Y creo que también tiene que ver pues eso con el salirte de tu zona de confort. Si siempre te quedas haciendo lo mismo y llevas 20 años en la misma empresa, en el mismo puesto, pues seguramente llegará un momento en el que digas, bueno, esto yo ya lo sé hacer. Pero si asumes nuevos retos y pues cambias de puesto de trabajo o emprendes eso tu proyecto o lo que sea, pues es más fácil que digas, wow, aquí no sé tanto, ¿no? Y eso da miedo porque al final, bueno, pues también tiene que ver con nuestro ego, nuestro autoconcepto. Pero yo diría que en general puede ayudar pues el tener esa mente que se suele llamar mente de crecimiento, ¿no? El saber que no pasa nada, que no sepamos algo no significa que no podamos llegar a aprenderlo. No vamos a ser los mejores en todo, pero podemos mejorar en casi cualquier aspecto, ¿no? Entonces tener esa mentalidad de, bueno, yo estoy aquí para aprender, puedo seguir aprendiendo y no pensar que el resultado que tienes ahora mismo es el que vas a tener siempre. Eso por un lado. Luego está lo que comentabas, el tercer punto sobre la dopamina y la procrastinación, ¿no? Bueno, evidentemente tareas que son placenteras al instante, que nos producen ese chute, ese pico de dopamina, como puede ser pues comer algo que te guste mucho, ¿no? No necesitas que alguien te persiga ni tú mismo te tienes que convencer de realizarlo. En cambio, tareas que quizás pues no te dan ese placer inmediato, como tú decías, bueno, pues requiere un poquito más de esa motivación y bueno, se junta un poco todo. El segundo punto que has mencionado, ya no me acuerdo cuál era, me has dicho 3, pero bueno, y creo que vas bastante bien encaminado. Sí. Quiero hacer énfasis acá un montón sobre la dopamina. Y creo que juega un rol sumamente importante, o sea, saber cómo funciona cada persona. Creo que debería tener algo de conciencia sobre cómo funciona la dopamina, porque hace poco empecé a hacer un ayuno de dopamina, ¿no? Bueno, no hace poco, ya 1 año y medio, y lo hago cada cierto tiempo, trato de hacer como un reset a mi dopamina, a mis niveles de dopamina. Siento que están muy elevados por X motivo, por ejemplo, tomando café, ¿no? Es 1, 2, viendo el teléfono, redes sociales, y siento que eso igual ha jugado un rol en el enfoque, en mi estado de estar presente, ¿no? Desde el punto de la neurociencia, ¿qué rol juega la dopamina en el enfoque? ¿Qué es esto de ayuno de dopamina? Si nos podrías comentar un poco acerca de eso. Es complicado el tema de la dopamina porque se ha hecho muy conocida, ¿no? entre el público general, siendo algo muy específico de la neurociencia. Al final la dopamina es un neurotransmisor, es decir, es una molécula, un químico que con el que las neuronas se comunican entre él. Hay más, ¿no? Hay muchos más neurotransmisores, pero la dopamina es uno de ellos. Y la dopamina tiene que ver con la motivación y con reforzar conductas. Aunque a veces se le llama pues del neurotransmisor del placer, pero no es tanto el placer como tal, sino el que tú tengas ganas de repetir una conducta, como puede ser pues mirar tu móvil o comer chocolate o algo así. Lo que pasa es que la dopamina está involucrada en muchas más cosas. Se simplifica mucho el mensaje a veces de la dopamina, pero la dopamina tiene que ver también con el control de nuestros movimientos. Entonces, por ejemplo, las personas que tienen la enfermedad de Parkinson, por ejemplo, tienen unos niveles alterados de dopamina y por eso tienen esa rigidez, les cuesta iniciar movimientos. O sea que la dopamina es muy importante y es necesaria. Lo que pasa es que actúa en diferentes regiones del cerebro y según donde actúe, tiene que ver más con ese sistema de recompensa, con el movimiento, también tiene que ver con la lactancia materna, o sea, tiene que ver con muchas cosas. Entonces, en sí la dopamina, pensar en hacer un ayuno es algo que no se ha visto científicamente que se puede hacer como tal. Es un término que se inventó alguien, un psicólogo de hecho, que escribió un artículo en LinkedIn, o LinkedIn, dicho en inglés, hace unos años y pues se inventó ese término, pero de lo que quería hablar es del control de estímulos, básicamente, de quitarnos esas cosas que nos distraen y que a veces pues, nos refuerzan lo que tú dices, ¿no? Pues el mirar el móvil, ese tipo de cosas. Pero tampoco está claro eso, que dejar de repente de intentar
utilizar cualquier cosa que te pueda generar dopamina funcione, porque te tendrías que quitar de también cosas muy buenas como ejercicio físico. Quizás pues estás con tus amigos y te lo pasas bien y también estás produciendo dopamina. Entonces es un término que lleva un poco a error desde un punto de vista neurocientífico, pero bueno, si entendemos que es más una metáfora que un término científicamente exacto, bueno, pues podemos intentar controlar aquellos estímulos que nos estén quizás distrayendo demasiado o teniendo un efecto negativo. Creo que, por ejemplo, algo importante para tener en cuenta con el tema de dopamina es el juego como el gambling. Las apuestas deportivas, las apuestas de cualquier tipo, los juegos de azar. Casinos. Sí, los casinos, las máquinas estas, no sé cómo se llaman en español, las slot machines, las tragaperras llamamos en España, sí. Exacto. Eso tiene que ver mucho con la dopamina, porque además nunca sabes si va a salir, no va a salir, con la expectativa de a ver si sale. Entonces, bueno, es algo que puede llevar a adicciones al juego y, bueno, pues a la ruina, ¿no? También económica de muchas personas. Entonces está bien saber que la dopamina es importante en eso y que, bueno, que tenemos que tener cuidado con ese tipo de cosas. Sí, mencionaste algunos hábitos. O sea, bueno, primero que nada quiero aclarar que estoy totalmente de acuerdo, ¿no? Creo que se va a 100% controlar qué estés estimulando y qué cosas no, y tratar de encontrar recompensa en cosas que sí valen. Por ejemplo, o sea, lo que se habla un montón es el tema de despertar y no ver las redes sociales inmediatamente, porque estás golpeando estás recibiendo estímulos de dopamina inmediatamente y sin ningún tipo de acciones que lleven a esa recompensa, ¿no? Y ya de por sí, por lo menos lo que he sentido es que me siento mucho menos enfocado, y me imagino que va por el tema de la dopamina, ¿no? Por los estudios igual que he leído. ¿Qué hábitos dirías tú que son los más comunes que se deberían cortar en cuestión de ese tipo de estímulos? Y cuáles quizás reforzar para poder controlar estos estímulos. Hablas un poco del ejercicio, creo que es algo increíble para reforzar, por ejemplo, no cortar, ¿no? Entonces, ¿podrías abarcar un poco acerca de eso? A ver, yo creo que también depende mucho de cada persona y de cómo utilice las cosas, porque a lo mejor hay personas que utilizan las redes sociales y se pasan una hora mirando vídeos de TikTok y acaban diciendo qué he hecho con esta hora de mi vida, pero a lo mejor hay personas que utilizan, bueno, la red que sea, ¿no? Instagram, TikTok, lo que sea, de manera muy intencional y siguen a cuentas de psicología o de emprendimiento que les encantan, ven 3 cositas por la mañana y les motiva para el día y ya está bien. Entonces, creo que depende mucho, pero bueno, en general sí que es verdad que la mayoría de las personas utilizamos las redes sociales de una manera poco consciente, ¿no? Un poco para pasar el rato, los momentos en los que no tenemos matar el nada que aburrimiento, hacer. digamos. Sí, y creo que también es un problema, porque cuando estás aburrido a veces se te empiezan a ocurrir ideas, empiezas a soñar o a pensar cosas y también es importante aprender a estar aburridos. Y pues a esa sensación de, bueno, no estoy del todo a gusto, pero no tengo que recurrir a algo, ¿no? Como un chupete, como un niño pequeño que necesita algo. Entonces, bueno, hacer un uso más consciente del móvil seguro que sería muy positivo. Y el no estar con 2 cosas a la vez, pues eso, viendo la película a la vez que leo el periódico por quitar el móvil, ¿vale? Pero pues, cualquier cosa, estar haciendo 2 cosas a la vez no ayuda, ya lo hemos comentado. Y luego ya pues va a depender de cada uno, pero en general eso, hacer ejercicio y moverse, ¿no? Hacer ejercicio al final no es ir solamente pues 1 hora al gimnasio 3 días a la semana. Hacer ejercicio es pues también durante el día intentar levantarme varias veces, coger las escaleras en vez del ascensor, ir caminando un poco, pues si puedes, ¿no? O sea, también hay gente que trabajamos desde casa y ahí pues te tienes que forzar y decir, venga, voy a andar. Pero sí, todo eso y el contacto con la naturaleza es muy beneficioso para nuestro estado de ánimo, para la atención y luego nuestras relaciones sociales que no se nos olviden, porque a veces parece que en este mundo individualista es todo sobre también productividad y yo qué puedo hacer, pero bueno, nuestros amigos, nuestros familiares, estar ahí para los demás también, ¿no? No solamente buscar algo para nosotros.
Y yo creo que ya está, y disfrutar un poco, ¿no? También el no obsesionarse, creo que también hay que tener cuidado con estas nuevas tendencias de perfeccionarlo todo hasta el extremo. También hay que permitirse quizás algún día estar un poco más vagos o comerme una comida un poquito menos saludable y todo un cierto balance, porque también puedes caer en el otro lado de obsesionarte y tampoco es bueno. Totalmente. Sí, y bueno, ahí resaltaste muy buenos hábitos como tal. Para acá ya cerrar con el tema, para la audiencia que está escuchando, o sea, es justamente por esto tenemos, o sea, de grandes speakers, por ejemplo, Tony Robbins, cuando voy a esos eventos, una de las cosas que dice es que después de cada, no sé, media hora, o habla como 20 minutos, te hace estar en movimiento, te hace saltar, te hace abrazar a otras personas, y es para cambiar tu estado de ánimo súper rápido, tu estado energético. Y él habla mucho sobre esta conexión entre cuerpo, mente, alma y demás, ¿no? Que está sumamente conectado, o sea, desde un punto de químicos, hormonalmente, lo que está sucediendo cuando haces ejercicios súper rápidos o explosivos, cómo puede cambiarte rápidamente el humor, si estás teniendo problemas, no sé, de ansiedad, o pensamientos negativos, cómo cambiar a ese estado de energía corporal puede realmente cambiar, no tus pensamientos como tal. Y es sorprendente, ¿no? Obviamente hay un montón, creo que, de estudios sobre eso, pero bueno, con eso Sí, sí, podemos al cerrar ese final. tema. Hablaste un poco... Ajá, No, iba a decir que, dale, claro, al dale. final a veces hablamos de cuerpo y cerebro, pero al final el cerebro forma parte de nuestro cuerpo y como tal también tiene esa influencia, como tú dices, pues de hormonas y de otras moléculas que se puedan secretar al hacer ejercicio. Aunque el cerebro está bastante aisladito porque tiene una barrera, ¿no?, que lo protege, que se llama barrera hematoencefálica y hace que no todo lo que comamos o pues cualquier medicamento que utilicemos llegue al cerebro, pero sí que, claro, todo influye, o sea que sí, hacer ejercicio, desde luego. Totalmente. Avancemos con algo que acabas de mencionar por hace un par de minutos, ya hacer esta conexión con la naturaleza. ¿Qué te vas exactamente o sea, qué te refieres con conexión a la naturaleza? O sea, ¿qué hábitos realizas? ¿A qué te vas? ¿Y qué beneficios tiene? Bueno, se ha visto que el contacto con espacios verdes es beneficioso. Claro, también luego depende de qué tipo de espacio verde. No es lo mismo, pues, un árbol aislado, ¿no?, en una calle llena de tráfico, que un bosque. Pero en general, Sí, bueno, cuanto más grande el espacio y cuanto más pues árboles y complejidad tenga, más se ha visto que puede ayudar a nuestra salud mental. También el estar cerca del mar, se ha visto una correlación, aunque no siempre correlación implica causalidad, no siempre una cosa significa que cause la otra, pero sí que se ha visto que las personas que viven más cerca de espacios azules grandes como mar, lagos, etcétera, suelen tener mejor, pues, estado emocional. Entonces, en general, puede ser cosas como ir al parque si no vives cerca de un entorno de naturaleza, ¿no? Pues si tienes un parque cerca de casa, pues ir a pasear un poquito por ahí. Tener plantas en casa incluso es algo que puede ayudarnos a estar un poquito más, bueno, pues no te voy a decir feliz, ¿no?, pero quizás pues conectados. sí, más conectados, más atentos a lo que estamos haciendo. Se ha visto estudios, pues, que residencias de estudiantes que tenían las ventanas mirando hacia, pues, árboles y espacios verdes realizaban mejor unas pruebas de atención que estudiantes que tenían, pues, no había nada de árboles, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas, incluso verte un documental de naturaleza te puede ayudar, pues, a sentirte más relajado. Te lo puedes poner por la noche antes de ir a dormir y seguro que eso también viene muy bien. Sí, sí, no, totalmente. Y algo que yo trato de practicar por lo menos 5 o 10 minutos al día es de caminar descalzo afuera, ¿no? O sea, todo eso, lo que es la terapia grounding como tal, y los beneficios son realmente increíbles. O sea, obviamente hay un montón de estudios que están realizando, creo que no son estudios que llevan un montón de tiempo, pero hablan sobre estas cosas de mejor productividad, te desestresa, mejora tu sistema inmune, o sea, por varias Wow. razones, ¿no? O sea, pero bueno, al final, al cabo, creo que es algo que por temas de salud mental ayuda un montón, ¿no? Pero bueno, No he leído, ¿sabes? hablando acá sobre, sí, no, es algo increíble, pero
igual lo vamos a poner para las personas que quieren ver un poquito más en las notas del episodio sobre ese tipo de terapia. Ahora, hablamos un poco, bueno, quiero tocar un tema sobre otra terapia, que es algo que está tomando quizás bastante tendencia, es la terapia de crioterapia, que es exposición a cosas frías. ¿Qué es lo que sucede desde un punto de neurotransmisores? ¿Sabes algo acerca de eso? Sí que he oído o he leído que puede tener beneficios esa exposición al frío, que bueno, pues he oído más hablar de las duchas frías o entrar en una piscina, ¿no?, muy fría o no sé si con hielo. Exacto. Hasta donde yo sé sí que hay cierta evidencia de que puede ser beneficioso para la salud, pero no sé si tiene que ver más con un componente cardiovascular de nuestro corazón o el cerebro ahí, qué papel podría tener. Ahí no te sé decir cómo podría afectar a los neurotransmisores, no lo sé. Ok, buenísimo. De ahí, previo a la entrevista, estábamos hablando acerca de un tema que acabas de compartir un montón, que llega a ser acerca de la culpabilidad. Y creo que acá tengo una audiencia de emprendedores o personas que buscan emprender dentro de las empresas que trabajan igual. Creo que juega un rol sumamente importante, ¿no? Porque todo el mundo estamos, o sea, por lo menos en mi caso, y esto conversando con emprendedores es algo que lo sienten ellos igual, ¿no? Que a veces llega un tema de que sentimos que no estamos siendo productivos y viene esta culpabilidad, ¿no? O sea, si no estamos trabajando como tal, viene esta culpabilidad. Entonces, ¿podrías hablarnos un poco acerca de eso? O sea, qué es lo que sucede y cómo podemos quizás trabajar para sentirnos menos culpables o cómo lo podemos ver desde el punto de la neurociencia como tal? Pues sí, es un tema fascinante porque la verdad es que yo creo que es algo muy común entre los emprendedores, no solo evidentemente, pero bueno, y los estudiantes muchas veces te sientes culpable si no estás estudiando. La culpa es una emoción social, es una emoción que cumple pues una función evolutiva, ¿no? A lo largo de la evolución ha tenido su función y la sigue teniendo. Nos ayuda también a estar en comunidad, somos una especie tremendamente social y colaborativa, necesitamos a gente de nuestro entorno y la culpa suele hacerte colaborar mejor con otros, porque si haces algo que puede ser dañino a otra persona, tú te sientes culpable, intentas reparar ese error, pedir disculpas, no volver a repetirlo, entonces tiene esa función, ¿no? Lo que pasa es que hay veces que la culpa se nos dispara cuando a lo mejor no debería tanto, como lo que tú dices, no estoy trabajando y me siento culpable. Es una emoción que se denomina autoconsciente porque tiene que ver con evaluarse a uno mismo, ¿no? Y decir, a ver, ¿qué tal lo estoy haciendo? Y tiene que ver con lo moral. Al final hacemos una valoración moral sobre nuestra persona y tiene que ver con unos estándares que tenemos, un ideal sobre cómo deberíamos ser o qué significa ser una buena persona, ¿no? Si para mí ser una buena persona tiene que ver con ser trabajador, ser productivo, cuando no lo esté siendo, voy a ver ahí, ¿no?, un mismatch, una desconexión entre lo que yo creo que debería estar haciendo y lo que no. Aunque muchas veces llegamos a niveles que sabemos que no son realistas. Entonces ahí lo que se suele recomendar, ¿no?, los psicólogos, es trabajar un poco la autocompasión y evaluar esos pensamientos que a veces no son tan racionales. Entonces llevar al extremo, pensar cuál es el pensamiento que hay detrás de esto que estoy sintiendo, ¿no? Muchas veces significa cosas que pensamos, que quizás no las pensamos, pero están ahí como tengo que estar siempre al 100%. Entonces, si llevamos eso a un extremo, si no estoy al 100%, soy un fracasado o no soy buena persona, estoy de acuerdo con ese pensamiento, seguramente no, pero en realidad me estoy actuando como si fuera así. Entonces, tiene que ver con eso, lo que se suele proponer. Evidentemente, si uno va a terapia, pues tu psicólogo o psicóloga te puede ayudar en este proceso, pero bueno, si no uno no se lo puede permitir o no quieren iniciar ese proceso, pues también lo puedes intentar hacer tú mismo. Y es eso, trabajar esos pensamientos y bajar nuestras expectativas un poquito, porque a veces somos muy exigentes con nosotros mismos. Totalmente. Así que eso puede ayudar. Exacto. No, buenísimo. Ahora, hablando de otra emoción fuerte aparte de la culpabilidad, quizás quisiera tocar el tema de depresiones. Sé que no hay muchos estudios, bueno, desde el punto de la neurociencia como tal,
¿no? De qué está correlacionado, pero podrías comentarnos un poco acerca de esos pocos estudios que hay, acerca de las depresiones, cómo está conectado, o si es que está conectado o no hay, si hay esa correlación con la neurociencia. No diría que no haya muchos estudios, pero diría que no se sabe suficiente sobre la depresión desde un punto de vista de la neurociencia. Al final, bueno, también depende a quién le preguntes. Entiendo que, bueno, ni la comunidad científica ni la comunidad de psicólogos en concreto tienen un pensamiento monolítico y pueden decir esto es así y ya está. Normalmente pues hay diferentes también ramas o escuelas de pensamiento, maneras de ver las cosas. Totalmente. Normalmente se define como un trastorno, ¿no? La depresión, aunque hay personas que a lo mejor dicen que no es tanto un trastorno ni una enfermedad. Pero bueno, más allá de eso, hay que tener en cuenta que hay una parte biológica quizás, o no, eso también habría que ver, investigar, y una parte que tiene que ver con el contexto, con lo social, con nuestras vivencias, etcétera. Sí que hay estudios hechos pues con neuroimagen, por ejemplo, que son técnicas que nos permiten ver el cerebro funcionando. Funcionando. Digamos que puedes hacer una tarea dentro del escáner y tú puedes ver qué regiones se activan más que otras. Se han hecho muchos estudios y se puede ver áreas que están más activadas o menos activadas, pero no se tiene una respuesta de qué significa estar deprimido o deprimida. Tradicionalmente, históricamente, se ha hablado mucho de la serotonina, que es un neurotransmisor, porque hay medicamentos que se utilizan en la depresión que modulan esos niveles de serotonina, pero no está claro que haya un déficit, una disminución de los niveles de serotonina en personas con depresión. Lo que sí que se suele recomendar es pues una terapia psicológica que puede ir acompañada o no de medicación dependiendo de cada caso. Y lo más importante yo creo es no sentirse culpable por tener depresión, no culpar a las personas de nuestro entorno si tenemos a alguien con depresión, entender que no es una decisión, porque hay veces que la persona que nunca ha sentido una depresión pues no entiende, ¿no? Cómo puede haber alguien que esté así si no le ha pasado nada. Claro. Porque hay veces que no te ha pasado nada concreto, no ha habido ningún hecho traumático en tu vida que te haya desencadenado eso, y entender que no están así porque quieren y que no es solo una cuestión de motivación, ¿no? Que desde fuera a veces puede parecer de venga, va, pues levántate de la cama y vete a andar, haz algo. No es tan sencillo, no es tan sencillo. Sí, sí, totalmente. No, de hecho es un tema complicado, como dices. Creo que hay varias cosas que se pueden hacer. Son cosas estudios que van hablando sobre esto, ¿no? Desde un punto alimenticio, quizás igual para aumentar tus niveles de serotonina, que van a ayudar, o sea, quizás no te van a hacer salir de completo, pero ayudan, ¿no? Controlar tu sistema nervioso como tal. Y bueno, cosas diría que no está por ese claro estilo. lo del tema de la alimentación, porque como decía antes, nuestro cerebro tiene una protección que es la barrera hematoencefálica, los capilares que llevan al cerebro, que lo irrigan y que llevan los nutrientes, pues tienen una capa más, bueno, por decirlo así de manera más general, como más gorda, digamos, que no dejan pasar cualquier molécula. Entonces tampoco está claro que cualquier cosa que comamos, por ejemplo, vaya a poder afectar esos niveles. Ni siquiera está claro que los niveles de serotonina estén afectados. Si los tuvieran, a veces se dice, bueno, pues comer comida rica en triptófano, porque el triptófano es un precursor de la serotonina. Habría que ver cuánta de esa serotonina al final llega al cerebro, etcétera. O sea que a veces se habla mucho desde lo teórico, desde, bueno, lo que entendemos, lo que creemos que podría funcionar, pero siempre hace falta luego hacer estudios donde se demuestre eso, ya sea con animales o con humanos, en ensayos clínicos, para estar seguros de que lo que creemos que podría ser así, al final es, por puntualizar. Claro, totalmente, totalmente. Ahora, quizás con ese tema ya podemos ir cerrando. Quisiera hablar un poco acerca de lo que es la neuroplasticidad. Primero, o sea, es un tema que a mí me encanta, o sea, lo poco que sé, pero podrías explicarnos un poco, y de ahí vamos haciendo un par de preguntas. ¿Qué es primero que nada, la neuroplasticidad para la audiencia que no está muy familiarizada con el término? Bueno, pues la neuroplasticidad tiene que ver con una propiedad del cerebro que hace que sea plástico. Cuando decimos plástico, tiene que ver con que sea moldeable, ¿no? Con una botella de plástico que aprieto y se queda con una forma determinada, ¿no? No vuelve a su forma inmediatamente. Entonces nuestro cerebro,
pues eso, es moldeable. Las cosas que realizamos, nuestras actividades diarias, lo que comemos, etcétera, todo va afectando al cerebro de alguna manera, y también muchas veces esos cambios no son para siempre, ¿no? Tú puedes empezar a, por ejemplo, aprender un idioma cuando tienes, vamos a decir, 15 años, y seguramente durante un tiempo que no lo practiques te acuerdas, pero luego, pues si no lo practicas en 10 años o 15, seguramente vas perdiendo, ¿no? Entonces, bueno, es moldeable, pero también hay que seguir haciendo aquello que nos interesa para seguir trabajando en ello. Son como, se suele, bueno, a veces se pone la metáfora de caminos, como en el campo, en la naturaleza. Si tú vas caminando, hay personas que caminan por una zona, a veces se va haciendo un camino porque esa vegetación, ¿no?, abre paso, pero si dejas de transitar ese camino, pues vuelve la vegetación, y al final en el cerebro también pasa algo así. Hay caminos, rutas neuronales que podemos fortalecer más o no, si las utilizamos o no. Totalmente. Acá dos preguntas. Bueno, la primera, cuando hablamos de crear un nuevo hábito como tal, aplicarlo, por ejemplo, quiero aplicar el hábito de hacer ejercicio. Soy una persona que no estuvo haciendo ejercicio. Esto quiere decir de que cuando esté aplicando este hábito nuevo, técnicamente está moldeando de otra manera mi cerebro. ¿Qué rol juega quizás crear un hábito acá? ¿O en qué momento quizás empieza esta neuroplasticidad como tal? La neuroplasticidad como tal yo creo que empieza desde el momento en el que empiezas a hacer algo, ¿no? Porque depende de cómo lo midas, pero puedes empezar a ver, al final, si te pones a mirarlo desde un punto de vista muy micro, tiene que ver con nuevas conexiones. Las neuronas son como si fueran arbolitos con ramas que buscan otros arbolitos. Entonces se forman nuevas ramitas que se llaman dendritas y se forman nuevas conexiones. Entonces eso se puede ver siempre de manera muy rápida. Luego que eso sea... eso que dure en el tiempo va a depender de que yo siga haciéndolo. Entonces, hacer ejercicio, por ejemplo, es algo que sabemos que nos viene bien, pero a veces nos cuesta un poco, ¿no? Nos da pereza o por lo que sea. Normalmente ponértelo fácil suele ayudar, no ponerte grandes retos, ¿no? Sino simplemente decir, venga, pues voy a correr 5 minutos o voy a ir al gimnasio un par de días a la semana. Lo que más cuesta es empezar siempre un hábito. Luego ya una vez entra en tu rutina, ya es más fácil. ¿Cómo se relaciona eso con el cerebro, la neuroplasticidad? Pues también es difícil de decir, porque la neuroplasticidad es muchas cosas. También está implicada en, bueno, pues desde el desarrollo del cerebro de un bebé a una persona que se queda ciega, por ejemplo, pierde el sentido de la vista. Su cerebro va a utilizar esas regiones que se utilizaban antes para la visión para otras cosas, porque el cerebro no quiere desaprovechar nada. Entonces la neuroplasticidad significa muchas cosas diferentes. O sea, normalmente es cuando hay, o sea, sería un cambio grande en tu vida, quizás un repentino, que tu cerebro está tratando de adaptarse, más o menos algo así. Grande o pequeño. Supongo que cuanto más grande tiene que ser la adaptación de tu cerebro. Pero Okay. Sí, cualquier cosa va a hacer que nuestro cerebro cambie esas conexiones, aunque sea de una manera pequeña y que no tenga un gran impacto, ¿no? Pero si de repente eso te vas 5 días a otro país y empiezas a oír ese idioma, pues a lo mejor tu cerebro empieza a coger algunas palabras, a intentar adivinar o a coger más ese sonido, intentar, no sé, compararlo con tu idioma, por poner un ejemplo que se me acaba de ocurrir. Adaptarse. Pero al final, sí, adaptarse tiene que ver con que, bueno, con que quieres adaptarte a tu ambiente para sobrevivir. Sí, no, totalmente. No, es un tema que me encanta. Yo me crucé con ese tema cuando sufrí de trauma como tal, sumamente fuerte, y esa capacidad de adaptarme, ¿no? Y, o sea, me crucé igual con ese término en el sentido de cambiar mi perspectiva igual de la vida como tal, ¿no? Obviamente, cuando hablan de esto, y obviamente sé que el tema de trauma es algo más inclinado hacia quizás la psicología como tal, pero es un tema de que cambia drásticamente, ¿no?, tu forma de cerebro, un fuerte trauma, ¿no? Y hay o sea, eso es algo que muchos estudios de neuroplasticidad mostraron, por lo menos los que vi. Pero bueno, y un componente, o sea, que hablan sobre la neuroplasticidad es que más o menos
tu cerebro como tal, esta moledura fuerte, se para de desarrollar alrededor de tus 25 años, ¿no? O sea, la manera como es moldeada, y por eso muchas personas tienen como una perspectiva sentada hasta los 25 años. Por lo menos es algo que me crucé. No sé si tú te cruzaste con algo así. ¿Podrías comentarnos Sí, no sobre eso? O recuerdo sea, es algo que exactamente, tú igual sí. te cruzaste sobre estudios. Ujú. Sí que, o sea, sí Ok. que he oído hablar de que Y el desarrollo del cerebro, bueno, sigues, ¿no?, desarrollando tu cerebro durante unos cuantos años. No recuerdo si es hasta los 25, a los 30 o así, pero sí tiene que ver con eso, ¿no? Ese desarrollo del cerebro, aunque también el cerebro sigue siendo plástico toda la vida, ¿no? Sí, puedes seguir aprendiendo nuevas habilidades a los 80 años. exacto, totalmente, sí. Y bueno, la verdad, ya estamos llegando al final de la entrevista, Clara. Nos ha quedado bastante corta para todos los temas que quisiera abarcar, pero realmente quedó sumamente claro. Y para las personas que, o sea, te están escuchando ahorita, ¿dónde pueden saber un poco más acerca de ti? Bueno, pues me pueden seguir en mi canal de YouTube, si quieren, en Cerebrotes. También con el mismo nombre estoy en Twitter, y en Instagram y en TikTok, aunque en TikTok ya no subo muchos vídeos últimamente. Y como comentaba antes, pues también en Mentes Covalentes, formato podcast. Estoy ahí con mi amigo Hugo. Estamos en cualquier plataforma de podcast, o sea que nos podéis encontrar fácilmente. Y esos serían mis dos proyectos principales. Y luego, si hay alguien que está haciendo el doctorado, también tengo un proyecto en Instagram que se llama El Viaje del Doctorado, y me podéis encontrar por ahí. Buenísimo. Y antes de dejarte ir, te quiero hacer la pregunta que hacemos a todo speaker. Es si tuvieras 3 últimos mensajes, esto pueden ser lecciones como tal, que quisieras que las personas se queden, ¿no? Asumiendo que todo tu contenido que está ahí afuera desaparece, ¿cuáles serían estos 3 últimos mensajes? Wow, eso es muy difícil de contestar. Pensando en general, wow, muy difícil. Me voy a centrar más en lo que hemos hablado en esta entrevista, por intentar acotar, porque tengo más de 150 vídeos. Diría que creo que es importante, bueno, intentar mantener unos buenos hábitos, como hemos dicho, que serían principalmente movernos durante el día, llevar una alimentación saludable, que saludable también es, bueno, depende de cada caso, ¿no? Y una buena higiene del sueño, dormir lo suficiente, eso sería una de las cosas. Por otro lado, intentar controlar ese síndrome del impostor y tener esa mentalidad de crecimiento, pensar que estamos aquí para aprender y que podemos seguir aprendiendo. No lo tenemos que saber todo desde el minuto cero. Y por último, el tema de la culpa, intentar bajar esos estándares extremos que muchas veces tenemos y tener compasión por nosotros mismos para tratarnos bien y seguir teniendo ganas de hacer aquello que queremos realizar. Buenísimo, buenísimo, Clara. Gracias, buenos mensajes. Así que para las personas que quieren seguirte, vamos a dejar todo ahí en las notas del episodio. Esperamos tenerte de vuelta pronto en un par de meses y que nos puedas compartir muchas cosas más acerca de la neurociencia como tal. Muchas gracias, Marcelo. Gracias por ver este episodio. Si te gustó nuestro contenido y sacaste valor, por favor déjanos saber qué piensas en los comentarios, como también suscribirte a este canal de YouTube. Esto nos permitirá llegar a mejores expertos y también emprendedores alrededor de la TAM. Y también llegar a más personas con ganas de llevar su vida al siguiente nivel como tú. Y también nos ayudará a formar una comunidad de gran impacto. Y si estás buscando aprender, emprender y también expandir tus conocimientos, aquí te dejo 2 formas gratuitas de cómo hacerlo. Número 1, únete a nuestra comunidad de Quiero Emprender en Facebook. Y número 2, síguenos en Facebook, Instagram y TikTok. Te dejo los links en la descripción. Nos vemos en el siguiente episodio.